programa más de Nunca Solas y hoy, bueno, pues queremos hablaros un poquito de la vida de Gedeón. Bueno, chicas, pues el programa de hoy, igual que tuvimos un programa, ¿no?, acerca de Noé, hoy queremos hablar sobre Gedeón. Y bueno, pues explicar un poquito a la gente que nos escucha quién era Gedeón, cómo el Señor le llamó, ¿no?, y por qué queremos hablar también de él, que es lo que vamos a destacar de él sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, lo primero que podemos decir es que Jehová eligió a Gedeón porque era un hombre, dice, varón esforzado y valiente. Era una de las cualidades más importantes o de los rasgos, ¿no?, que podíamos decir. Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, yo creo que pues, el Señor eligió a Gedeón en ese momento porque era un hombre valiente, un hombre que no se echaba atrás, sino que, bueno, pues él estaba siempre, ¿no?, ahí al pie del cañón. Y pues para meternos un poco en la historia, ¿no?, o sea, en ese tiempo, pues el pueblo de Israel, Jehová los entregó en manos de los madianitas por causa de la maldad, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, Dios les había sacado de Egipto y, bueno, pues les había sacado de la esclavitud, ¿no?, de Egipto, y se olvidaron un poco del Señor. O sea, empezaron a hacer lo que ellos, a vivir su vida, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Señor tuvo que escoger a Gedeón para luchar en contra de los madianitas y que el pueblo de Israel pues volviera de nuevo, ¿no?, pues a los pies del Señor y no fueran entregados a este pueblo. Entonces, yo creo que Gedeón al principio tuvo sus puntos de decir, bueno, ¿y por qué me has elegido a mí, Señor? Y yo, una de las cosas que me llama la atención, cuando Jehová le elige, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿no? Y es un poco, pues, ¿no?, la gente cuando tú intentas, pues, hablar del Señor o evangelizar o simplemente cuando ocurre algo, todo el mundo, ¿y por qué me pasa a mí esto? Sí. ¿Y por qué? Y si Dios existe, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué Dios permite tanta...? Y realmente no es que Dios lo permita, es que es el hombre el que se aparta y no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, es como en este caso, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había sacado de tierra de esclavitud, de estar en servidumbre, y de repente el pueblo se olvida completamente de Dios. Y al final son entregados. Y vuelve a la maldad. Y vuelve a la maldad. O sea, no es porque Dios permita, no es porque Dios quiera eso, sino porque el hombre al final, la maldad del hombre es tan grande que no tiene en cuenta a Dios. Y ocurren los desastres, ¿no? Exactamente. Y bueno, Gedeón pregunta esto, pero es que realmente es porque porque la maldad del hombre, pues a ver, llega otra vez a ser tanta que no tiene en cuenta a Dios. Pues estoy viendo que, por ejemplo, el Señor entrega al pueblo de Israel por 7 años, ¿no?, en manos de los madianitas. Y así es como empiezan a llevarse los palos, porque dice que, claro, que los madianitas y los amalecitas les trataban mal, les hacían la vida imposible, destruían los frutos de la tierra y bueno, subían ellos y sus ganados y bueno, o sea, la verdad que el pueblo de Israel estaba pasándolo mal, ¿no? Y otra vez vemos la misericordia de Dios, pero ¿cómo?
pues dice que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Claro. Es que de verdad nos tiene que ir mal, es que somos así. Para clamar. Nos tiene que ir mal para darnos cuenta Claro. de que estamos mal. O sea, porque si no ni nos damos cuenta. Entonces nos tiene que ir mal y ya cuando el hombre empieza a ver que ya en la maldad no está bien, entonces ya clama. Y así, de esa manera, en ese clamor, ¿no? Ya el Señor otra vez escucha, ¿no? A los hijos de Israel, ¿no? Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces, pues, Jehová envía a este varón, ¿no? Sí. Que no era un varón tampoco igual preparado como para lo que también el Señor le iba a encomendar, pero nuevamente vemos que Dios no se fija en las capacidades físicas, intelectuales, ni nada, si es que Dios Sí. es un Dios sobrenatural que muestra su gloria a través de lo vil y menospreciado, de lo débil en un momento dado, ¿no? Sí, porque mira, hay una parte en la que dice Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y soy el menor de mi familia, ¿no? O sea, como que Gedeón se tenía en poca estima, es Sí. lo que tú dices, o sea, él no tenía grandes pretensiones, ni Claro. al contrario, como diciendo, Señor, a ver, somos una de las familias más pobres que hay aquí, soy el más pequeño de todos mis hermanos, ¿cómo quieres que yo salve a Israel, no? Exacto. Pues tendría también pues grandes dudas. De Gedeón también podemos destacar bueno, nosotros como cristianas, yo he escuchado muchas veces, vamos a poner pruebas Gedeónicas. ¿No lo habéis escuchado? Sí. Porque es que Gedeón también tuvo sus dudas, tuvo muchas dudas, y en el 36, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana, y entonces es cuando empieza Gedeón a poner pruebas. Sí. No le puso una prueba, ni le puso dos, le puso tres. O Y sea más que difíciles y más... y cada vez más difíciles, y Dios le contesta, o sea, imposibles. sí, hijo Sí. mío, te quiero usar a ti, pero bien, porque, o sea, me parece muy bien que Gedeón tuviera, no quiero dar un paso al frente si no es contigo, Señor, si no estoy completamente seguro que es a mí a quien quieres usar, porque como tú dices, se veía que como que era el pequeño, que eran pobres, como... No se veía preparado, ¿no? Y no es que tú estés preparado nunca, no es que Dios Claro. es el que te capacita. Y está bien, yo aconsejo muchas veces, ¿no? a los jóvenes, y yo misma cuando era joven, antes de dar un paso que yo tenía dudas, no sabía, no quiero hacer nada, Señor, que no venga de ti, no quiero dar este paso si no es tu voluntad, y he puesto pruebas y oraba, y cuando oraba decía, Señor, yo como Gedeón, muéstrame como mostraste a Gedeón, muéstrame mi vida, si debo hacer esto, si tengo que dar este paso o no, ¿no? Pues sí. Esta prueba, Gedeón puso esta prueba concretamente, pero o sea, cada uno que tenga en su corazón Claro. no tiene por qué ser... Es que lo de las pruebas es una cosa que la tenemos que tomar con mucha seriedad y con mucho temor de Dios, porque claro, o sea, yo he comentado a veces sobre Gedeón, y como que era desobediente o como que era tozudo, que no quería obedecer a Dios, y entonces venga, le ponía como una prueba más difícil para que, como dice, esto no lo va a hacer el Señor, y claro que lo hacía, porque Dios es un Dios de imposibles, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no sé, yo creo que también Gedeón se quería asegurar de tal manera de decir, Sí. viendo su pequeñez y viendo Claro. su incapacidad, decía, si es que si Dios no me manda yo no voy porque ahí me van a... Entonces, yo creo que sí, que él se quiso asegurar realmente de que era una prueba de que Dios era el que le enviaba, porque es verdad que hay veces que, bueno, pues no sé cómo decirte, pones la prueba, pues si pasa por mi lado que me diga hola, y entonces ya es de Dios. Pues No. es que si pasa por tu lado una persona, Eso son las te ganas va a que tú decir tienes hola. de que Exactamente, pase. No tiene es que hay que sentido. tenerlas, o sea, hay que poner pruebas al Señor con temor y temblor, Claro, o sea, claro. con temor y temblor, y no tomarse las cosas así a la ligera, de decir, bueno, yo quiero hacer esto y le voy a poner una prueba al Señor. ¿Y Claro. qué prueba le pones al Señor? Pues que mañana salga el sol. Pues probablemente, si no está nublado, saldrá el sol, No, claro que pero sí. esas son las pruebas que Entonces, tú misma te confirmas, o sea, claro. antes de que pase, o sea, exactamente. no sé. Claro. Yo creo que Gedeón lo que quería era
vamos, ir con la seguridad de que a pesar de su pequeñez y su incapacidad física o lo que fuera, Dios iba con él. Claro. Yo creo que tenía mucho respeto hacia Dios. Sí, Claro, yo Señor, sí. no quiero dar ni un paso en mis propias fuerzas. Sí. Señor, si lo hago, que tampoco iba a ser cualquier tontería. Iba Claro. iba a enfrentarse al pueblo que le tenía oprimido. Sí. O sea, Señor, si no es de ti, que no dé ni un paso más adelante. Es que me parece que tenía mucho respeto hacia lo que Dios le Sí. había mandado. No quería equivocarse. En cuanto Dios le confirmó, tuvo la valentía y lo hizo. O sea, se puso en las manos del Señor y Dios lo capacitó y le dio la victoria. También le dijo cómo tenía que escoger a los guerreros que tenía. O sea, fue una detrás de otra, pero Gedeón es una historia, es un personaje de la Biblia que a mí me encanta, yo lo admiro. Sí, luego, con relación a lo que tú estabas diciendo, en el capítulo 7 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, el Señor veía que había mucho ejército y decía, jolín, a ver si ahora encima el pueblo de Israel se va a crecer diciendo, somos nosotros, ¿no?, los que hemos salvado al pueblo, ¿no? Y el Señor fue reduciendo también poco a poco el número de guerreros hasta que llegaron solo a 300, ¿no? O sea que el Señor quería demostrar al pueblo de Israel que realmente era Él el que les salvaba, que era Él el que iba con ellos y que era Él el que les daba la victoria, no que la victoria la obtuvieran ellos por sus méritos o por sus capacidades de guerreros o de soldados, sino que era el Señor el que les daba la victoria, ¿no? Y con esa seguridad y con esa certeza, pues luego se enfrentaron al pueblo y obtuvieron... No, y una vez incluso de que Dios le prueba y ya él sabe, Gedeón no va ahí a la buena de Dios, o sea, Gedeón va y sigue poniendo pruebas al Señor y, o sea, sigue en esa conexión y en esa comunión con Dios. No de decir, pues el Señor me ha mandado, venga, yo voy. No, o sea, él va con ese Dios. temor, sí. Él va con Dios, porque él le pregunta y el Señor le va diciendo paso a paso lo que tiene que hacer, a quién tiene que escoger, cómo deben de ser los soldados, los guerreros que tiene que escoger para esa batalla, ¿no? Y, o sea, Gedeón va preguntando, va poniendo pruebas y el Señor fiel le va dando esas pruebas. Y además pruebas que, bueno, pues eso, ¿no? Que realmente, no sé, ¿quién daría importancia a cómo unos guerreros llegan al río y beben? Yo qué sé, ¿no? Pero el Señor le dice claramente, escoge a los que beban de esta manera, a los que beban el agua de esta manera, a los que no suelten su espada, a los que tengan... esa actitud de pelea, de guerrero, porque uno que vaya, que no tenga las cualidades de pelear y de incluso dar su vida por ellos, no te va a valer. O sea, que Dios es fiel ahí. De hecho, Dios dijo que le dijo a Gedeón que el que tema y se estremezca, que madrugue y que se devuelva desde el monte de Galad. O sea, que el que tuviera miedo, que volviera. Dice que eran, fíjate los datos de los números, dice que se devolvieron de los pueblos 22.000. Sí. O sea, y al final... Y quedaron 10.000. Quedaron 10.000. Y de esos 10.000... Quedaron 300. Solo lucharon 300. O sea, fíjate qué datos... Fíjate qué datos. Y además que Dios no obligaba a nadie tampoco a luchar. El que se estremezca y tenga miedo, que se devuelva a su casa, que vuelva. O sea, no tiene por qué luchar. Dios preparó un ejército, pues el que tenía él preparado para que vencieran, ¿no?, a los madianitas. Me encanta. La verdad es que la historia de Gedeón es una historia digna de contar, ¿no? Decías al principio, Raquel, que cuando Gedeón dudaba y se quejaba, ¿no?, que les habían escuchado los milagros de Dios, ¿no? O sea, ya a Gedeón desde bien pequeño sus padres le hablarían de los milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, de la esclavitud. O sea, ya pues lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, ¿no? Inculcarles, ¿no? Leerles las historias que están aquí escritas, que han pasado. O sea, que no son historias, que no son cuentos,
Claro. que en realidad son datos que pasó. Claro, sí, sí, que han sido reales y que tienen su enseñanza, ¿no? Y yo creo que de Gedeón, pues eso, tenemos que aprender, yo creo que lo primero, el tener ese temor a Dios de decir, Dios mío, ven tú conmigo, ¿no? O sea, que no haga yo nada por mi cuenta, sino que seas tú el que vayas delante de mí, ¿no? Y luego, por otro lado, pues una vez sabiendo que Dios te ha llamado, pues a por todas, ¿no? O sea, Claro. como hizo Gedeón, una vez que Dios ya le había confirmado, habían pasado 20.000 pruebas, había elegido ya a los soldados que iban a ir a la batalla, pues ya a por todas, ¿no? Y ya sabes que ahí el Señor ya te da la victoria, ¿no? Pues claro, animar a la gente también, ¿no? A que, Claro. a que ponga pruebas, como Claro. puso Gedeón, pues en situaciones complicadas o que tienes que tomar decisiones en cuanto a trabajo, en cuanto a cambios, en cuanto a pasos importantes que son para toda la vida, como el matrimonio, como el tener en tu corazón el querer ir a misiones y tienes ese respeto, ay Dios mío, no quiero ir porque sea un sentimiento mío, sino porque tú quieras lo que yo pones. vaya. Claro. Y no sé, pruebas que cada uno ponga pues las que... Yo me acuerdo que en su día, yo antes de casarme, pues puse pruebas, pero muchas, como por ejemplo poner que me compartan este versículo este día, o este capítulo de la Biblia, o incluso yo ponía pruebas hasta matrícula de los coches, que vea esta matrícula con estos números, o sea, pruebas un poquito... Sí. Rebuscar, no, que mañana salga el sol o que me digan buenos días, es que eso es, Claro, también hay es que ser un eso poquito... sí, es un poco así. no sé. Pues yo de lo que estoy un poco meditando es eso, ¿no? Como hablábamos también en otro programa de Noé, que al final todo esto no se hizo de un día para otro. O sea, todo esto es una historia que ha durado los años que hayan sido, que no lo sé, pero como Gedeón, desde que Dios le llamó y le dijo, voy a hacer esto contigo, quiero hacer esto contigo, ha habido una relación de confianza, de ver que no era una tontería, de ver que Dios realmente tenía un plan para él y que no le iba a dejar, y cómo Gedeón, pues de esa contestación de la que tú hablabas, pero Señor, ¿qué voy a hacer yo si yo no tal, no? Como diciendo, Señor, te estás equivocando, que no esto, de eso a pasar a esa confianza y esa relación con Dios íntima, tan íntima, de entender lo que Dios le decía, de ver cómo Dios iba por delante de él y le mostraba el camino, ¿no? Entonces al final, pues eso, ¿no? Como lo que tenemos que hacer es, cuando ponemos las pruebas al Señor, es escuchar y ver cómo que sea Dios el que nos contesta y que veamos la mano de Dios en las cosas. Y las cosas de Dios, por muy raras que sean, o por muy increíbles que puedan ser, la verdad es que fluyen. Claro. Porque es que Dios lo hace fluir, o sea, es que Dios hace fluir lo que no se puede fluir, Él lo hace fluir, ¿no? Y de esa manera podemos ver cómo Dios es el que está preparando las cosas, ¿no? Podemos ver la mano de Dios, como en este caso, de los 32.000 soldados que se apuntaron al final, con 300 soldados el Señor le dio la victoria, ¿no? Exactamente. Y el Señor quiere llevarnos a ese punto de Gedeón, ¿no? De decir, venga, para el hombre parece imposible, pero para mí es posible, ¿no? Exacto. Y bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Nos tenemos que despedir, pero sí que os queremos pues dejar el consejo que os estamos diciendo, en el que, bueno, pues probéis a Dios, ¿no? Probar a Dios, ponerle pruebas gedeónicas, y el Señor, pues en su voluntad y en su propósito, pues Él os va a contestar. Y os queremos dejar nuestro número de WhatsApp, que es el 618-737233, y el email, que es nuncasolas@solidariatv.com. Pues hasta aquí ha sido todo, hasta el próximo programa, amigas.